Bienvenidos a este video en el cual vamos a estar hablando sobre el autismo, la música y los beneficios de la música en los niños autistas. Y en esta ocasión me acompaña el doctor Ernesto Tiznado, que es neurólogo pediatra con experiencia de 30 años con pacientes con autismo. Actualmente es director de neurología pediátrica en el Centro Médico Arrowhead en San Bernardino, California. Y bueno, la primera pregunta, doctor, ¿qué es el autismo? Bueno, profesor Jaime Montes, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí pensando en los padres de familia con sus hijos o hijas con autismo y ver si podemos dar una luz de esperanza, aparte de lo que ya están haciendo, sobre el problema del autismo. Lo primero del autismo es que no es una enfermedad, es una condición fisiológica. El cerebro del niño con autismo está completo, no tiene un daño neuronal obvio. Lo que sí sabemos es que no está conectado. Los 5 hemisferios y lóbulos no están conectados, principalmente el lóbulo temporal, del que vamos a hablar, donde están las emociones, el lenguaje, el deseo de socializar, de acercarse, de abrazar a tu papá o a tu mamá. Como son padres de familia que ya tienen a sus hijos diagnosticados, no vamos a hablar de cómo se llega al diagnóstico, sino simplemente que es una palabra, autismo, muy antigua, viene del griego auto, que significa estar en sí mismo, encerrado, en un mundo privado. Y este término se empezó a aplicar apenas en la segunda mitad del siglo XX, de manera que ahorita pues ya está muy popularizado, como ustedes saben. Repito, no es una enfermedad, es una condición donde no funcionan las conexiones entre los segmentos del cerebro de los que vamos a revisar. Muchas gracias, doctor. Y como segunda pregunta, ¿nos podría explicar qué neuronas están bloqueadas en un niño autista? Bueno, las neuronas que están bloqueadas, el cerebro, como pueden ver aquí, es una resonancia magnética. Este es el cuerpo calloso, esto es un hemisferio cerebral, tallo cerebral, cerebelo, lóbulo occipital, lóbulo frontal, porque está enfrente. Todas las áreas del cerebro están desconectadas, pero la más afectada es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, que está en esta área, es el receptor de la audición. O sea, el nervio acústico que está en el tallo cerebral está conectado con el oído, y esta computadora, que es el lóbulo temporal, porque el cerebro es una multicomputadora. Por decir algo, las aplicaciones del lóbulo temporal no están funcionando. Entonces el niño oye, pero no decodifica el lenguaje. Entonces dicen, bueno, ¿y qué es lo que tiene? Bueno, tiene retraso en lenguaje, pero tampoco socializa, no tiene contacto visual. Ah, caray. ¿Y qué más? No, pues es frustrado, no habla, hace berrinches, se está poniendo agresivo. Llega un momento en que por diversos caminos se llega al diagnóstico de autismo. Y entonces, pues, ¿qué se hace? Como ustedes saben, pues hay terapia física, terapia ocupacional, terapia conductual, terapia de lenguaje, muchas terapias. Pero el día de hoy estamos concentrados en cuáles son los beneficios de tocar el piano. Es impresionante para mí como neurólogo, después de tantos años y ver más de 10,000 seres humanos con problemas del cerebro, cómo tocar el piano hace que se conecten todos los lóbulos del cerebro y los hemisferios, etc. Y entonces el niño empieza a tener autoestima, a tener conocimiento, a querer hablar, a querer tocar el piano. Y lo más difícil, como le he dicho al maestro Jaime Montes, es que a mí me interesa
que aparte que estimulemos el cerebro tocando el piano, que el niño cante. Y ya tenemos casos que vamos a presentar el día de hoy al respecto. Gracias, doctor. Entonces podría decirse que hay una desconexión con los niños con autismo de neuronas, no se comunican, y al tocar el piano, estas empiezan a comunicarse. Eso es correcto. Eso es correcto. Entonces, ¿pero cómo se comunican? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de ciencia sin mucha terminología sofisticada, pero el cerebro está conectado, todo el grupo de neuronas del tallo cerebral, como pueden ver aquí, se comunica a través de carreteras o freeways con el resto de las otras partes. Por ejemplo, aquí hay una comunicación con el lóbulo frontal, aquí está el razonamiento, y acá hay comunicación con el lóbulo temporal, ahí están las emociones, que es lo que nos interesa ahora, aunque nos interesa estimular todo. Entonces, siguiendo con tu pregunta, las conexiones de un cerebro normal de 100 billones de neuronas que se comunican eléctricamente, químicamente y de muchas formas desconocidas. Esos 100 millones de neuronas conectan todo el cerebro, porque a mí me preguntan mucho, ¿y qué parte del cerebro? Es todo el cerebro. No lo puedes dividir. El cerebro es todo actuando. Por ejemplo, en este momento ustedes me están oyendo y me están viendo audiovisualmente, y no es el oído y el ojo, es todo el cerebro que está funcionando, porque usted computarice, sucede en Netflix o el programa de la Casa de los Famosos, es todo el cerebro que está funcionando. Entonces, el niño con autismo, como pueden ver, tiene una disminución de conexiones, de puentes, de carreteras entre los billones de neuronas, y el problema principal, como dijimos, es el lóbulo temporal. Entonces, los sistemas de autismo, por ejemplo, de que trabajan la música, que el niño con autismo oiga música que se usan en los 5 continentes del mundo, está bien, porque están estimulando el lóbulo temporal. Sin embargo, el piano, usas la mano, que es el tacto, el músculo, que es el movimiento, el oído, el ojo, el ritmo, la intuición. Entonces es todo el cerebro que conecta. Vamos a cerrar con eso, con un poquito más detalle. Entonces todo se conecta. Entonces el niño empieza a reaccionar, que supuestamente su cerebro estaba enfermo, que no es cierto. Su cerebro empieza a prender luces. Imagínense una ciudad que está toda apagada y le tomas una foto o el video del avión y ves cómo empieza a prender las colonias. Exactamente eso es lo que pasa. Y es lo que hemos visto en los casos que vamos a presentar reales. Videos de niños tocando el piano y reaccionando. Entonces, vamos a continuar. Doctor, y una pregunta. Por ejemplo, ¿es importante el niño ejecute una pieza a la perfección, o el simple tacto con el piano, escuchar, sentir, ya ayuda? Bueno, es una pregunta súper importante. La perfección está descartada. No para niños para autismo, para un pianista profesional. De hecho, los mejores pianistas que tú conoces, como Chick Corea, te aseguran que está bien equivocarte. La parte más crítica de lo que estás preguntando es que el padre de familia, cuando empieza el niño con sus limitaciones a tocar, se desesperan. Ellos dicen, oye, pues es que yo no veo, es que... Entonces, esa es la razón por la que estamos haciendo este video, y tenemos casos donde sí, la mamá está desesperada, o el papá no quiere, o se va, o ya no quiere, porque es un proceso. Imagínate un niño de 8 años con autismo, tiene 8 años y quieres que en una semana o un mes, pues no puede ser. Entonces, aquí es una invitación a la paciencia.
no es un medicamento, no es una cosa, es que el niño conecte todos sus hemisferios cerebrales, sus partes cerebrales, tocando el piano. Porque tú ves a alguien tocar el piano y, discúlpame, pero es todo el cerebro moviéndose y comunicándose. Eso es lo que queremos lograr. Y la perfección, qué bueno que lo preguntas, la tienes que descartar, porque no hay. ¿Para qué dicen los últimos 100 años? Es que no hay nadie perfecto. Pues es cierto, no hay nadie perfecto. Mucho menos un niño que está sufriendo, aunque no es una enfermedad, pero sí es sufrimiento, es dolor para los padres, para él. Todos se enojan, se ponen agresivos y estamos realmente enfrentándonos a una situación que ocupa muchos apoyos. Entonces podríamos decir que es muy importante no emitir juicios en un niño que se acerca a la música, porque en este caso la música se utiliza para un fin, no para un fin estético, sino para un fin de salud. Claro. Entonces, no, absolutamente, o sea, la salud del niño puede ser mejorada exponencialmente entre más se va metiendo, y lo hemos visto, ¿no? Sí. Se va metiendo, por ejemplo, unos que no querían cantar ya están cantando. Entonces aquí estamos motivando al padre de familia a que de alguna manera meta a este instrumento maravilloso, que es el que yo le estoy dando la confianza, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, pero estimular a todo el cerebro, iluminarlo, prenderlo, conectarlo, el piano está demostrando, y interesantemente no está fuera de la música que oyen y que sí funciona. No está mundialmente el tema siendo revisado de esta forma. Entonces estamos esperando aquí el maestro Jaime Montes y yo que podamos contribuir a la raza humana. Así es. Entonces podría decirse que hay esperanza para un niño con autismo a través de la música. Absolutamente, completamente. Es lo que estamos viendo y pues vamos a seguirlo trabajando. Bueno, aquí voy a brincarme a la pregunta, bueno, ¿y qué es lo que no funciona? Si el cerebro está completo, yo lo veo, ¿por qué no está conectado? Esta imagen es de una tomografía con emisión de positrones, olvídense el nombre, pero significa que se inyecta una sustancia marcada con radionúcleos y se ve dónde la está consumiendo el cerebro. Por ejemplo, en un niño normal, las áreas del diencéfalo que se comunican con el lóbulo temporal, en un niño normal están prendidas. Ustedes pueden ver que se está consumiendo, porque el cerebro consume glucosa y consume electricidad y los neurotransmisores están trabajando. Es como un hormiguero o un panal de abejas, o sea, están las neuronas a todo lo que dan. Este es el niño normal. El niño con autismo tiene apagada esa función, no está dañado, está apagado. Y esto donde se demuestra mejor es en los casos de déficit de atención. El niño con déficit de atención tiene apagado el diencéfalo de la transmisión, entonces no se enfoca. Entonces cualquier padre de familia que tiene un hijo con autismo pues dice, mi hijo tiene atención dispersa, sí, pero también tiene retraso en lenguaje, no se comunica socialmente, etcétera, ¿no? De manera que en otra ocasión vamos a revisar el tema de déficit de atención. Muy bien, entonces el tocar el piano impacta no nada más a niños con autismo, niños con déficit de atención, Asperger, a todos estos niños es benéfico tocar el piano. Absolutamente. O sea, la música se sabe desde la antigua Egipto y Grecia e India y todo el mundo que la música es algo extraordinario.
mucha gente le gusta oírla, a un porcentaje más pequeño le gusta ejecutarla, hay muchos instrumentos. Aquí estamos hablando, en mi opinión, del instrumento más completo para despertar esas áreas dormidas del cerebro de un niño que tiene síntomas de autismo. Ok, doctor, aquí por ejemplo, como padre de familia de un niño autista, yo lo llevo a una clase de piano y ya hablamos de que hay que ser pacientes porque el resultado no va a ser el de una clase de piano normal. ¿Podría explicarnos la parte científica, qué sucede ya cuando una persona está logrando tocar el piano? ¿Qué es lo que pasa ahí adentro del cerebro? Muy bien. Esa es la parte un poquito más rebuscada de lo que vamos a hablar hoy, pero la vuelta va a ser corta. La evolución del cerebro desde todos los siglos hasta que Darwin ya se metió más. El cerebro se ha dividido en tres. Se llama, de hecho, el libro más grande que he leído en mi vida se llama El cerebro triuno de Paul MacLean, que es un cerebro de tres partes. Bueno, ¿y cuáles son esas tres partes? La parte de abajo, que es el tallo cerebral, el cerebelo y el diencéfalo, lo describen para fines de explicación como el cerebro reptiliano, es decir, los instintos: dormir, comer, moverse, pelear, incluso está ahí. Es el cerebro reptiliano. El siguiente nivel en la evolución del cerebro humano es el cerebro límbico o cerebro emocional, que es donde está el lóbulo temporal, que nos interesa más en el autismo, porque ahí están las emociones, el lenguaje receptivo. Y la última evolución del cerebro humano es el lóbulo frontal, que es la diferencia, por ejemplo, con el más parecido, que es el simio. Lo tienen, pero no lo tienen tan desarrollado como el ser humano. De ahí viene el Homo sapiens. Entonces, esta parte es donde está el razonamiento, la ejecución, todas las funciones elevadas. Ahí es a donde queremos llegar, pero al tiempo vamos a llegar a eso para finalizar. Aquí más simplificado, lo que acabo de mostrar con un mapa de cerebro, está el cerebro reptiliano, que es el cerebro bajo, el cerebro de las funciones naturales, ¿verdad? Comer, dormir, moverte. Después el cerebro límbico o lóbulo temporal, aquí están las emociones, el mamífero, la elefantita, la tigrita, la perrita, la osita, que están con el bebé, dándole leche y juegan con él y lo alimentan. O sea, es una parte muy importante del desarrollo humano y es donde está el problema, donde está el bloqueo. ¿Pero cuál bloqueo? Bueno, el bloqueo límbico a la corteza cerebral, para que el niño hable, porque el sistema límbico recibe el lenguaje, pero el lóbulo frontal o la corteza nueva es como hablas. Entonces el lenguaje son uno de tantos circuitos: oyes, decodificas, transmites y hablas, ¿verdad? Eso es lo que queremos despertar. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿cuáles son las áreas que estamos trabajando con el piano? Ya a nivel cerebral, ahorita, después vamos a ver el personaje tocando el piano y qué parte está motivando, pero aquí vamos a ver cerebros. Ya son los últimos cerebros que les voy a enseñar. Aquí tienes una persona ejecutando el piano, tiene prendido todo: frontal, parietal, occipital, temporal. Esto es del lado externo, lado interno y visto por abajo. Entonces, ¿qué parte estamos trabajando? Pues señores, todo el cerebro, ¿verdad? Aquí están las partes más utilizadas, pero en realidad es toda la máquina. Ahí ve el carro en el freeway. ¿Qué parte del carro? Pues amigos, todo el carro, ¿no? Llanta, hasta las ventanas para que no te dé el aire.
Entonces con el piano estamos viendo que se conecta todo el cerebro. Resonancia magnética de un niño normal y un niño con autismo, aquí está el circuito del tallo cerebral conectado con el lóbulo frontal. Este circuito en neurología se conoce como el circuito de la sociabilidad, de la interacción con el compañero. Entonces, como podemos medir en el siglo XXI esa actividad que mencioné, el niño normal, pues su desarrollo, su conexión límbica, cortical o del lóbulo temporal comunicado con el frontal, pues está en todo su esplendor, ¿verdad? En un niño con autismo no está dañado, no está ausente, que es la parte más importante yo creo, de la esperanza, ¿verdad? De que pues no está perdido el caso, ¿no? Esta área es una de las tantas que queremos estimular. ¿Cómo vamos a conectar el sistema límbico con el sistema neocortical o la corteza frontal? Muy bien. Y para cerrar, doctor. Bueno, cerramos diciendo, aquí esta imagen es la idealización de lo que estamos haciendo, que es llegar a la tierra prometida, que es el lóbulo frontal. Porque si nos engranamos, no, que el oído, que la música nomás y que acá, pues no, y quieres llegar al lóbulo frontal. Sí me interesa llegar al lóbulo temporal y parietal, occipital, pero queremos llegar al área del razonamiento, de la conexión humana. Entonces, para finalizar, aquí el padre de familia tiene que ponerse abusado, porque aquí está el resumen de lo que hemos hablado el día de hoy. Doctor, y si mi hijo o mi hija lo pongo a tocar el piano y tengo la paciencia y más todo lo que ya estás haciendo, le agregas, ¿qué parte estoy estimulando en mi hijo? Bueno, el tacto, o sea, las manos tienen sensación táctil, pero tienen movimiento. Eso quiere decir que el lóbulo parietal y el lóbulo frontal están simultáneamente actuando, porque hay una orientación espacial en los dedos. O sea, son 5,000 funciones. Estamos tratando aquí nomás de decir que pero es infinito, ¿ok? Entonces, ¿cómo mantiene el tiempo? ¿Qué parte del cerebro mantiene el tiempo? Pues el lóbulo frontal, ¿verdad? Los que no sabemos ni bailar ni tenemos ritmo, pues el lóbulo frontal, ni modo que lo tenga dañado, ¿verdad? No me funciona, pero tengo maestra. En cambio, los ojos, pues es el lóbulo occipital, pero el ojo lleva el dedo a la tecla. O sea, ¿cómo separo el ojo del dedo? No, es que el lóbulo occipital, no, señor, es todo el cerebro. Entonces aquí tenemos lóbulo frontal moviendo las manos, lóbulo parietal sintiendo lo que sienten los dedos, lóbulo occipital viendo. Aunque hay acá maestros fregones que con los ojos cerrados se las avientan, pero bueno, eventualmente yo espero que nuestros niños logren eso. Entonces, resumiendo, ¿qué parte del cerebro está trabajando un niño o niña tocando el piano? Ojos, oídos, manos, sistema motor, sistema sensorial, los dedos manteniendo el tiempo, el ritmo, el espacio, etc. Entonces, ¿qué está haciendo usted al darle oportunidad a su hijo de que toque el piano? Pues le está motivando y estimulando todo el cerebro. Nada más. Pues muchas gracias, doctor, por la explicación científica, porque como padres de familia, pues llevamos al niño a que toque el piano y esperamos,
¿Cuánto tarda en aprender una canción? Pero obviamente no podemos ver todo lo que está sucediendo internamente. Entonces esta plática era para eso, para que nos explicara y que el padre de familia pueda comprender y entusiasmarse, porque ya miramos todo lo que sucede, que es mucho, al tocar el piano. Así que muchas gracias por su tiempo, su conocimiento. Sí, no, pues es un placer y estamos empezando a explorar este terreno. Yo le he dicho al maestro Jaime, que ahora es mi amigo Jaime, que de dónde vas a sacar un neurólogo y un pianista que se juntan para poder hacer brillar niños con discapacidades. Pues si alguien más lo saca y nos cuenta. Tenemos 4 años con este tema, dándole vuelta, con casos, buscando, y hemos encontrado afortunadamente caminos que facilitan la conectividad de la música con un niño autista. Absolutamente. Entonces logramos que eso suceda a través de un sistema especial para niños autistas, para niños Asperger, y tenemos resultados muy favorables, muy bonitos, muy positivos, y eso nos llena de esperanza y de alegría, y vamos a seguir con este tema buscando para poder alcanzar lo más que podamos. Perfectamente, bienvenido al proyecto Autismo Piano. Gracias. Muchas gracias.